Bueno, esto es la unidad 2 del curso de Física Remedial sin Remedio. Este día vamos a trabajar con lo que es la primera ley del movimiento de Newton. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido la física a lo largo del tiempo. Primero vamos a comenzar con un poquito de teoría del movimiento. Voy a bajar un poquito el volumen porque no sé si me estoy escuchando. Ahora espero poder estarme escuchando de manera correcta. Bueno, como decía yo antes de haberme interrumpido de tan fea manera, todo comenzó con los griegos. Los griegos fueron unos grandes pensadores, pero fueron unos muy malos experimentadores. La teoría del movimiento la planteó de una manera relativamente moderna el gran sabio Aristóteles. Pero Aristóteles tenía una concepción del mundo muy limitada y además se negaba a hacer experimentación. Él pensaba que únicamente era la razón la que lo iba a llevar a la verdad. Eh, por ejemplo, él pensaba que únicamente había 4 elementos en la naturaleza, que son tierra, agua, viento y fuego. Viento es más bien aire, pero la traducción original, hasta donde tengo entendido, era agua, tierra, viento y fuego. Cada uno tenía un lugar en la Tierra y la combinación de todos estos elementos formaba todos los demás. La idea de que además tenía una quinta esencia no fue exactamente de Aristóteles y nadie sabe exactamente a qué se refieren con esta quinta esencia. Para Aristóteles lo importante era que cada elemento se movía de manera natural hacia donde le correspondía. O sea, todo esto tenía una razón de movimiento. Así, la tierra y el agua iban para abajo. El aire y el fuego iban para arriba. Entonces, su concepción del mundo era un arriba y un abajo, nada más. Y por tanto, había leyes de movimiento diferentes. La, la luna, el sol, las estrellas se movían diferente a como se movía la Tierra porque eran elementos diferentes. El sol se movía diferente porque era una gran masa de fuego. La luna se movía diferente porque era una gran masa de aire, quizá mezclada con tierra. No sabemos exactamente qué pensaba Aristóteles, no sabemos si pensaba que se iba a caer la luna alguna vez. Lo que sí sabemos es que él decía que Sol, Luna y estrellas se movían alrededor de la Tierra y trazaban círculos perfectos porque la geometría era perfecta. Por tanto, la Tierra era el centro del universo. También sostenía ideas que jamás experimentó. Por ejemplo, la caída libre, la gravedad. Nosotros tenemos un objeto de gravedad y sabemos que el objeto siempre cae porque la gravedad lo está jalando. Pero Aristóteles sostenía que esta caída era porque el objeto estaba hecho de tierra y buscaba unirse a la tierra. También sostenía que la rapidez con la que caía el cuerpo era proporcional a su peso. O sea, 2 cuerpos pesados caen más rápido que 2 cuerpos ligeros. Y un cuerpo pesado siempre va a caer antes que un cuerpo ligero. Aquí tengo yo una pluma y un plumón. Y en teoría, la pluma es más ligera y debería caer después que el plumón. Ahora sabemos que caen a la misma velocidad, en especial en ausencia de una resistencia de aire, en un vacío. Pero nuestro gran amado filósofo Aristóteles jamás, absolutamente jamás hizo el experimento. Tarjeta de crédito. Bueno,
Entonces, para Aristóteles, todos los desplazamientos ocurren a partir de un principio externo al propio cuerpo y no hay un movimiento si no se aplica una fuerza. Nosotros podemos decir que esto no es enteramente correcto, porque los objetos sí pueden moverse si no se les aplica una fuerza, aunque pudiéramos estar confundiendo esto con la gravedad. Ojo aquí. Lo importante es que Aristóteles jamás hizo un experimento. A partir de aquí nosotros podemos comenzar a buscar dónde se dieron las manifestaciones culturales que buscaron de cierta manera mejorar las observaciones de Aristóteles. No es sino hasta que llegamos a una era más moderna donde ya se empieza a ver literalmente una necesidad de experimentar. El primero que empezó con esa idea de experimentación fue Ptolomeo, con P al principio, Ptolomeo. Ptolomeo afirmaba que la Tierra se encontraba inmóvil al centro del universo y se mantuvo vigente hasta el año 1500 y fracción, bueno, vamos a poner el siglo XVI. El que refutó a Ptolomeo era Nicolás Copérnico. Copérnico pensaba que Ptolomeo estaba equivocado. Entonces, Ptolomeo pensaba que la Tierra estaba fija en el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra, en tanto que Copérnico decía que era el Sol el que se encontraba estático al centro del universo y que era la Tierra y los demás astros los que giraban a su alrededor. Ya conocemos la idea de que a Copérnico se lo cargó la Iglesia Católica en su tiempo porque esa idea era demasiado revolucionaria. Eso se ve aquí con Neil deGrasse Tyson. ¿Ok? Neil deGrasse Tyson. No, sí. Bueno, con Neil. En Cosmos, la nueva generación. Ptolomeo, entonces, estaba equivocado. Copérnico también estaba equivocado, pero estaba menos equivocado. Y aquí esto es lo importante de la ciencia. Lo importante no es no estar equivocado, sino estar menos equivocado que tus predecesores. A Copérnico lo siguieron Galileo Galilei y lo siguió Johannes Kepler. Ellos comenzaron a realizar experimentos y esto fue lo que creó realmente la revolución, porque probaron que estaban equivocados los pensadores antiguos. Antes, al no hacer experimentos y confiar solo en la fuerza de la razón, era muy fácil cometer un error fundamental. Y de hecho, Aristóteles, Ptolomeo, Platón, todos cometieron errores fundamentales porque no querían experimentar. La experimentación cambió la ciencia. Pasemos a otro tema, ya esto fue suficiente introducción. Nosotros tenemos que pensar que los cuerpos tienen propiedades. Estas propiedades son, por ejemplo, la masa. Vamos a hablar ahorita sobre la masa. La masa es una propiedad de la materia. Para nosotros, en física mecánica, vamos a trabajar la masa como la cantidad de inercia que tiene un cuerpo. Inercia se refiere a la propiedad que tiene un cuerpo de mantenerse en su mismo estado. Me refiero al movimiento específicamente porque estamos hablando de la primera ley del movimiento. La inercia es lo que impide que yo me mueva si alguien me da un golpe, por ejemplo. Es una característica de los cuerpos
para oponerse a cambiar su estado de movimiento. Ahí está, esa era la definición que yo estaba buscando. La masa se mide de dos formas diferentes. Podemos pensar en una masa inercial y una masa gravitacional. La inercia, la masa inercial es la resistencia que presenta un cuerpo a cualquier cambio de rapidez o de velocidad. Más que nada de velocidad. La resistencia a la aceleración. Para poder acelerar un cuerpo, nosotros necesitamos empujarlo. Esta es una fuerza aplicada. Y cuando tú aplicas una fuerza, estás acelerando el desplazamiento de un cuerpo. La inercia del cuerpo va a ser directamente proporcional a su masa. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil mover una hoja de papel que mover una resma de papel, que a su vez es más fácil de mover que una caja de papel. Nótese que estamos hablando únicamente del volumen de la masa, no de su forma. Es mucho más fácil mover un cilindro o una esfera que mover un cubo. Pero esto puede solucionarse moviéndolo, digamos, un cubo en una superficie sin fricción. En física teórica les gusta mucho trabajar con superficies sin fricción, vacíos perfectos, poleas sin fricción, cuerdas sin masa, ¿qué más? Vacas esféricas, cosas que son en realidad irrealizables en la práctica, pero que nos facilitan realizar los cálculos. No significa que al momento de estar realizando los cálculos no se vayan a aplicar. Por ejemplo, a lo largo de esta sesión voy a utilizar una fuerza de gravedad equivalente a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque es más fácil trabajar con el 10 que trabajar con el 9.81 únicamente. Lo cual me da pie a la siguiente parte. La masa gravitacional es la propiedad de los cuerpos de atraer a otros cuerpos. Nosotros no podemos verlo, pero el plumón y la pluma se están atrayendo entre sí. Lo que pasa es que estamos en un ambiente donde hay un hoyo gravitacional tan grande, se llama Tierra, que no podemos observar la unión de estos dos objetos. Sí podemos observar la unión de estos dos objetos con la Tierra. En términos prácticos, la masa inercial y la masa gravitacional van a ser idénticas y las vamos a medir en kilogramos. Un kilogramo es una unidad de masa. Ojo, de masa, no de peso. El peso siempre tiene un componente adicional, la gravedad. El peso, por tanto, es diferente en la Tierra y en la Luna, que a su vez va a ser diferente en Marte, en Encélado, en Venus, en Mercurio, ACRG, ADG, DG, SOMIO, NOWET, ya saben ustedes. El peso tiene el componente de gravedad. Yo no te puedo preguntar cuánto pesas y tú me vas a decir que 40 kilos. Eso sería equivalente a preguntarte cuánto masas, cuál es tu masa. Y nosotros buscamos tener el peso. El peso tiene el componente de la gravedad. Quedémonos ahorita con la idea de que mientras más masa tenga un objeto, más difícil va a ser moverlo. ¿Okay? Y continúo. Galileo y Copérnico sostenían que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero de manera diferente a como lo pensaba Aristóteles. Aristóteles y Ptolomeo pensaban que los principios físicos del cielo eran diferentes a los principios físicos de la Tierra y se negaban a hacer experimentación directamente. Para ellos era todo pensamiento. Galileo comenzó a romper con esa idea y comenzó a experimentar. Esta experimentación
lo llevó a darse cuenta de que necesitaba precisión. Y la precisión fue lo que realmente revolucionó la física. Por ejemplo, uno de los experimentos más famosos de Galileo fue crear una serie de planos inclinados. ¿Qué estaba midiendo en estos planos inclinados? Voy a ponerle aquí tierra y aquí tierra. Estos planos inclinados le estaban mostrando la forma en la que una pelota se movía. Para Galileo esta era una manera de reducir la fuerza gravitacional y fue lo que le permitió darse cuenta de una propiedad muy interesante. Si no existiera la fricción, los objetos que ya están en movimiento siguen en movimiento. Porque nosotros tenemos un plano inclinado y está agarrando fuerza. Mientras más lisa sea la estructura en la cual está cayendo esta pelota, más lejos va a llegar la pelota. Mientras más rugosa sea, o sea, mientras tenga más fricción, más pronto se va a detener. Esto significó para Galileo la idea de que los cuerpos en movimiento se van a detener porque los cuerpos con los que están interactuando, más bien, ejercen una fuerza sobre ellos. Es un estado natural de los cuerpos en movimiento mantenerse en movimiento, y es un estado natural de los cuerpos en reposo mantenerse en reposo. Esto directamente contradecía a Aristóteles. Aristóteles pensaba que el estado normal de los cuerpos pesados era el reposo y que únicamente se movían al aplicarles una fuerza, y que una vez que se dejaba de aplicar la fuerza, el cuerpo pesado se detenía. Ahora sabemos que no es así. Fue gracias a Galileo que se encontró la tendencia de los cuerpos a continuar su estado de movimiento, y a esto le llamaron inercia. Aquí hay un punto muy importante. Hay dos definiciones diferentes de inercia dependiendo de si lo estás tomando desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista de la geometría. En geometría estamos hablando de una fuerza, no de una fuerza, de una unidad de distancia tetradimensional. Nosotros sabemos que la cuarta dimensión es el tiempo y por tanto se refiere en mecánica de materiales y en mecánica del medio continuo, a la propiedad que tiene un cuerpo de oponerse al cambio en sí mismo. Pero no es lo mismo que la inercia desde el punto de vista de la física dinámica, donde la inercia se refiere a mantener la cantidad de movimiento. Dicho este paréntesis, pasamos a la siguiente parte. Una de las cosas que tenemos que comenzar a comprender aquí es que las fuerzas que se le aplican a un cuerpo dependen de si estamos trabajando con estática o estamos trabajando con dinámica. La estática y la dinámica son dos partes de la misma física, la física mecánica. La diferencia va a ser la forma en la que trabajan estas fuerzas. Nosotros vamos a trabajar en ambos casos con una fuerza neta.
La fuerza neta de un cuerpo es la suma de las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo. Dos o más fuerzas resultan en una fuerza resultante, valga la redundancia, una fuerza neta. Estas fuerzas se pueden anular entre ellas. O sea que aunque estén aplicándose varias fuerzas a un cuerpo, si la fuerza neta es igual a cero, no hay cambios en su estado de movimiento. Es decir, un cuerpo en reposo permanece en reposo. Un cuerpo en movimiento va a seguir en movimiento. En rapidez constante, en línea recta, como si no hubiera ninguna fuerza. Otra vez, un ejemplo. Si yo tengo una fuerza desde este lado y una fuerza desde este lado y son exactamente equivalentes, se va a quedar permanentemente en esta posición. Si yo estoy aplicando una fuerza, vamos a tener un desplazamiento. Si estoy aplicando la fuerza del otro lado, voy a tener otro desplazamiento. Pero si las dos fuerzas son iguales, me voy a quedar donde estoy. Esto es la fuerza neta. Aquí es donde empieza a trabajarse la diferencia entre la estática y dinámica. En estática, la suma de fuerzas la suma de fuerzas en la estática siempre va a ser igual a cero. Siempre. En dinámica, en cambio, la suma de fuerzas nunca es cero. Esa es la diferencia fundamental entre estas dos tipos de físicas mecánicas. La estática, su suma de fuerzas siempre es cero, y en dinámica, su suma de fuerzas nunca es cero. Ya, directamente. Si tenemos nosotros una cosa de dinámica y la suma de fuerzas resulta ser cero, entonces no estamos trabajando con dinámica, estamos trabajando con estática. De la misma manera, si nosotros tenemos un problema de estática, le aplicamos una fuerza y esta fuerza no es igual a cero, no estamos trabajando con estática, estamos trabajando con dinámica. A partir de aquí es donde ya podemos nosotros comenzar a pensar cómo empezar a calcular la cantidad de movimiento. Esta es la famosa primera ley de Newton. Newton fue famoso porque era un desocupado. Inventó el cálculo, inventó un montón de ramas de la física, mejoró un montón de ramas de la matemática, hizo lo que quiso, porque tenía tiempo de hacerlo y porque tenía gente que le cubría sus necesidades básicas sin necesidad de ponerse a trabajar. Si les dicen que por qué ustedes en este confinamiento no han hecho nada mientras que Newton hizo todo, ustedes siempre pueden decir, pues no pude porque yo no tenía sirvientes, no tenía jardinero, no tenía cochero, no tenía cocinera, no tenía ama de llaves, no tenía mayordomo, no tenía menordomo, no tenía nada. Newton lo tenía todo eso, así que podía darse perfectamente el lujo de hacer lo que quisiera y hacer con su tiempo libre lo que quisiera, y nosotros no tenemos esa ventaja. Ya, siguiendo con eso, la primera ley del movimiento de Newton. Newton, que ya había dicho yo que era un desocupado, se basó en el descubrimiento de Galileo de que los cuerpos tienen la propiedad de resistirse a cualquier cambio de su estado de movimiento. Esto es, los cuerpos tienden a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo con rapidez constante mientras no actúe sobre ellos una fuerza. Un ejemplo, ¿qué será bueno poner de ejemplo? Una mesa. Sobre una mesa tenemos nosotros una cajita. Esta cajita va a recibir un peso. Peso igual
a masa por gravedad. Ay, qué bonito me quedó gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Ya habíamos dicho que necesita haber una fuerza, una suma de fuerzas igual a 0. Esta suma de fuerzas va a ser equivalente a la resistencia o a la inercia que está proporcionando la mesa hacia el peso. Si esto fuera estático, nuestra suma de fuerzas va a ser igual a 0. Si esto fuera dinámico, vamos a poner algo dinámico, un carrito. Un ovni. Este ovni va a permanecer en movimiento mientras su suma de fuerzas siga siendo 0. Digamos que tenemos nosotros al autito y el autito se estrella contra un poste de la luz que venía en sentido contrario con las luces apagadas y borracho. Entonces, si nuestro auto chocara contra este poste, esta suma de fuerzas por un momento no va a ser 0 y luego va a volver a ser 0. ¿En qué momento? Cuando el carro aguanta el reposo, que alcanza el reposo. Como vamos a suponer que tenemos aquí nosotros a un automovilista. Si el automovilista no trajera puesto su cinturón de seguridad, el automovilista va a salir disparado hacia adelante porque el automovilista sigue con su inercia y para él no está actuando ninguna otra fuerza en este momento. Él sigue yendo hacia adelante porque todas las fuerzas que tenía, su suma de fuerzas, lo estaba haciendo moverse con una rapidez constante hacia adelante. El auto ya no tuvo durante ese breve instante en que chocó, ya no tuvo una suma de fuerzas igual a 0 y por tanto su inercia comenzó a trabajar. Este trabajo se disipó en forma de calor, por cierto, pero el auto se detuvo y todo lo que dentro del auto estaba suelto siguió hacia adelante. El resultado es que el automovilista, uno de dos, o se partió el hocico contra el parabrisas o salió disparado por el parabrisas. Eso dependerá de la velocidad con la que se estaba moviendo el auto. Pero el automovilista continúa su movimiento por inercia. Por inercia. No hay otra fuerza involucrada si obviamos la presencia de la gravedad. La presencia de la gravedad va a hacer que nuestro automovilista, en vez de irse completamente recto, haga una parábola con rumbo al suelo. Pero ahorita no nos vamos a meter en esos berenjenales, estamos viendo nada más la primera ley del movimiento de Newton. Entonces, repitiendo, el automovilista continúa su movimiento por inercia, no porque haya otra fuerza actuante aquí. En la primera ley de movimiento de Newton, siempre vamos a tener un equilibrio, vamos a buscar un equilibrio. No importa dónde se encuentre un objeto, siempre vamos a buscar un estado de equilibrio con respecto a la primera ley de Newton. Pongamos por caso un avión. ¿Un avión se encuentra en equilibrio? Depende. Si nosotros tenemos nuestro aeropuerto y nosotros tenemos nuestro avión, fíjense qué bonitos dibujo yo los aviones.
Son una cosa bonita mis aviones. El avión, cuando despega, está sujeto a una aceleración. Su velocidad va cambiando. El avión, cuando va aterrizando, está sujeto a una desaceleración. Su velocidad también va cambiando. Pero cuando el avión se encuentra en el cielo, en este momento su suma de fuerzas es 0. Siempre y cuando no esté acelerando, mantenga una velocidad constante y vaya en línea recta. Línea recta con respecto a la vertical y línea recta con respecto a la horizontal. Si su suma de fuerzas verticales y su suma de fuerzas horizontales son 0, el cuerpo se encuentra en equilibrio. La suma de fuerzas, repito, la suma de fuerzas horizontales tiene que ser 0 y la suma de fuerzas verticales también tiene que ser 0 para estar en equilibrio. Y ya habíamos dicho que si la suma de fuerzas es 0 en total, estamos hablando de un problema de estática. Por tanto, podemos trabajar con un avión como si fuera un problema de estática. En cuanto comienza a variar su aceleración, definitivamente ya no estamos trabajando con un problema de estática, estamos trabajando con un problema de dinámica, y estas fuerzas en dinámica van a ser completamente distintas de 0. Queda así comprobado que la Tierra es plana, porque si no, no podría ir horizontal. Sí, no hay más remedio. He ahí la comprobación física de que la Tierra es plana. Bueno, además del equilibrio, nosotros vamos a necesitar una serie de fuerzas de soporte. La fuerza con la que los cuerpos es atraído hacia el centro de gravedad de la Tierra es el que llamamos peso. La fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de soporte. ¿Ya borré mi mesa? Sí, ya borré mi mesa. Bueno, hagamos una mesa nueva. Tengo 1, 2, 3 y 4 patitas. Nosotros tenemos un objeto en nuestra mesa. Nuestro objeto está ejerciendo una fuerza que tiene dirección y sentido hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza es la gravedad. Digo que la está ejerciendo, pero no es intrínseca del cuerpo. Es una atracción gravitacional. Pero nosotros tenemos que nuestra mesa está sobre una superficie. Esta superficie nos permite una fuerza de soporte. Es la resistencia del cuerpo a moverse en tiempo y espacio de donde se encuentra en este momento. Y esta siempre va a tener el sentido contrario a la fuerza que se está aplicando. De nueva cuenta, la fuerza de soporte que estamos ejerciendo, en este caso en nuestras 4 patas, va a ser equivalente a la fuerza que está ejerciendo el cuerpo sobre ella. Estamos trabajando aquí con una suma de fuerzas. Vamos a ponerle una suma de fuerzas. Vamos a tener que esta suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 siempre. Y va a ser igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3
más la fuerza 4 menos la fuerza ejercida por el objeto gravitacional. Esto va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque si no, la mesa no estaría estática. La mesa se rompería y la masa caería. Los signos que se emplean en esta suma son entonces simples convenciones. Voy a poner aquí otra vez la suma. Tiene signos positivos y negativos. ¿Para dónde va cada uno? Según para donde queramos. Por convención podemos decir que la fuerza que se opone a la gravedad es positiva y la fuerza gravitacional es negativa, o puede ser exactamente al revés. La gravedad va a ser positiva y las fuerzas que se le oponen son negativas. No importa cómo lo hagamos, siempre y cuando a lo largo del problema siempre mantengamos la misma convención de signos. Y aquí también es muy importante, más y menos no significan otra cosa que no sean direcciones contrarias. Entonces, una cosa con un signo positivo va para acá, digamos, y una cosa con un signo negativo va para acá. Ya, no hay nada más. Sencillamente, voy a borrar otra vez el pizarrón. Entonces, positivo en un caso significa este sentido y negativo en el mismo caso significaría esto. Simplemente son direcciones contrarias. De la misma manera, positivo en sentido vertical podría ser esto y negativo podría ser esto. ¿Qué pasa si lo tenemos al revés? Nada. Podremos decir que positivo es para acá y negativo es para acá, según si nos conviene para resolver el problema o no. Pero a lo largo del problema siempre tenemos que mantener la misma convención de signos. Lo mismo pasa con el sentido vertical. Vamos a usar la convención de signos que más nos acomode. Y prácticamente con esto podemos concluir la clase de hoy. Repitiendo entonces algunos de los puntos más importantes. Aristóteles pensaba que los objetos en caída libre tenían una rapidez proporcional a su peso. Ptolomeo pensaba que la Tierra estaba fija en el centro del universo y los demás astros giraban alrededor de ella. Copérnico pensaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y que los objetos celestes se comportaban de la misma manera que los objetos terrestres. Luego, la inercia es una manifestación de la masa de un objeto y es directamente proporcional a la masa. La inercia es directamente proporcional a la masa. La masa gravitacional es la masa inercial con la interacción de una fuerza gravitacional. Un objeto se va a encontrar en equilibrio cuando la suma de fuerzas que están actuando sobre él son igual a 0 y por tanto su posición en tiempo o espacio no varían de manera impredecible. Un cuerpo en equilibrio se encuentra en equilibrio cuando no cambia su estado de movimiento o cuando su estado de movimiento no cambia porque su movimiento se realiza en línea recta con rapidez constante. Finalmente, la fuerza con la que los cuerpos son atraídos a la Tierra se llama peso y la fuerza
que contrarresta el peso es la fuerza de soporte. Punto pelota. Con esto terminamos ya la clase. Pueden hacer su examen. Por ahí va a aparecer en el chat el examen de hoy. Pueden volver a ver la clase las veces que sea. Con esto termina la grabación de este capítulo. No se vayan, regresamos.